Desde hace tiempo, incluso antes de fundar este canal SekaiJK, ya tenía ganas de hacer este tipo de videos. Ya saben, hablar de animes que son o muy de nicho o que ya son algo viejo. Ya saben, animes con los que crecimos, con los que vivimos en la juventud. Y originalmente iba a empezar con otro anime de monas chinas bastante popular que cantan y bailan. Pero ese, pienso yo, considero que puede esperar, ya que el anime que les voy a hablar ahorita es bastante especial porque este año cumple 10 años de su emisión. Para ser más exactos, el 4 de abril del 2025 cumpliría ya los 10 años de haber salido al aire. Obviamente ya lo habrán visto por el título del video, así que sin más chacharas vamos con este. Estoy hablando de Kekai Sensen. Un anime clásico que muy pocas personas conocerán y que tiene una trama bastante peculiar. Miren, la historia se va desarrollando en el Hellsam Alot, que creo que lo dije mal, una ciudad que antes era conocida como Nueva York, pero que fue transformada tras la apertura de una grieta interdimensional que conectó el mundo humano con el inframundo. Ahora, humanos y criaturas Lovecraftianas conviven en un equilibrio bastante frágil mientras esta brecha interdimensional se va cerrando. En sí, ahí es donde se desarrolla la historia, pero la trama sigue a Leonard Watch, quien obtuvo los ojos de los dioses al sacrificar la vista de su hermana. Leonard busca respuestas sobre su poder y cómo restaurar la visión de su hermana y termina uniéndose a Libra, una organización secreta, entre comillas, compuesta por excéntricos guerreros que luchan para mantener el orden del Hellsam Alot. Y los poderes de Leonard en sí son algo confusos al principio y creería yo que al final también, ya que tiene la capacidad de transmitir visión a otros, puede ver cosas que los demás no y también obtiene información en los momentos cruciales gracias a estos ojos divinos. Y la trama podría seguir viendo cómo Leonard está descubriendo la capacidad de sus poderes divinos, pero realmente toma un giro distinto. Y es que menciono esto porque Kekai Sensei es bastante raro, por decirlo. Partamos primero porque tiene 2 temporadas, de las cuales cuenta historias autoconclusivas en cada capítulo. Pero hay una diferencia abismal entre la primera y la segunda temporada. Y es que la primera temporada va avanzando una narrativa general. La segunda temporada ya hablaremos de ella más adelante. La historia que nos van contando a medida que los capítulos van avanzando es de un chico que es poseído por un ser Lovecraftiano que intenta provocar una nueva catástrofe al reabrir el portal original que fusionó el inframundo con el mundo humano. Y de los padres de este chico, que se llama Black, si no estoy mal, son los responsables de cerrarlo la primera vez, vinculando la vida de su hermana al portal. Lo interesante de que vayan narrando o vayan construyendo esta narrativa general es de que los personajes no te los meten o al final como para decirte todo esto se trataba de ellos, o al principio para decirte que todo esto se va a tratar de ellos, sino que te los van presentando a medida que vamos viendo las aventuras de Leonardo. No son tan invasivos, los vemos uno que otro capítulo. Hay un capítulo en donde no aparece ninguno de los dos, si no me recuerdo, pero va construyendo a medida que van pasando y a medida que te van contando historias de otros personajes, porque sí, Leonardo es el núcleo, pero también te van presentando a otros personajes que van a ayudar al final y todo encaja de una manera espectacular. No es que se hayan dejado algo en el aire y los personajes como te los van introduciendo y como vamos viendo que van engañando a Leonardo, pero no es que lo quieran engañar, sino que están bajo la influencia de otro ser, no queda tan anticlimática y al final logran cerrar el portal obviamente y también logra cerrarse esta historia teniendo sacrificios. El de White, por ejemplo, es uno de los más tristes, pero que al final te deja un buen sabor de boca y dices, quiero ver su segunda temporada. Y aquí es donde está el problema que muchos opinan de Kekai Sensen. Y ahora sí vamos a hablar de su segunda temporada. Y es que esta segunda temporada tiene algo peculiar y aquí es donde existe un problema.
Miren, generalmente cuando un anime se estrena se suele basar en un material previo, como es un manga, una novela ligera, un disco de música. Sí, hay un anime que se basa en un disco de música, pero eso lo hablaré más adelante. O en otro video, mejor dicho. También se puede basar en un videojuego. Y aunque hay casos en donde el anime es el material original, en este caso pasa algo peculiar. Me explico. Miren, como mencioné antes, el anime sigue una estructura de historias autoconclusivas, comienzan y terminan en el mismo capítulo, y aunque cada historia es diferente, logra conectar una trama principal que culmina en un desenlace bastante coherente. Eso es para la primera temporada. Sin embargo, siento que la segunda temporada no consigue este mismo efecto, y cuando hablamos de segundas temporadas, tenemos en cuenta de que siguen con una trama principal, pero aquí realmente, bueno, al final sí desenlazan una trama o se enlazan una trama, mejor dicho, pero da la impresión de que antes de llegar al final todo es relleno. Es como si estuviéramos viendo un recopilatorio o un spin-off. No digo que esté mal, pero llamarlo segunda temporada no creo que sea realmente correcto, y es aquí donde está el pequeño problema. Ahora, una anécdota antes de seguir con el problema que sería la segunda temporada, y es de que algo curioso que me pasó con Kekai Sensei y que me pasó también con el anime que voy a hablar en el siguiente capítulo o en el siguiente video, es de que empecé por su segunda temporada y creo que fue más o menos por el capítulo 3 que me surgió la duda de decir: ¿quién es este personaje y por qué parece tan importante? Y es que hablo del hermano poseído, o sea, Black. Ahí fue donde me di cuenta que estaba viendo el orden equivocado de los capítulos. Y aquí es donde empieza a erradicar el problema de la segunda temporada. El material original de Kekai Sensei es un manga, pero si nos ponemos a comparar el manga con la primera temporada, nos damos cuenta que es un material completamente original el que utilizaron para la primera temporada. Y no es que realmente sea una adaptación fiel al manga, no, lo digo porque realmente todos los acontecimientos de Black y White y este suceso no pasó en el manga. El manga sigue más la estructura de la segunda temporada y esto hace que desentone con la primera temporada. Como les mencioné, el hecho de ver historias autoconclusivas no es lo que fastidia a la serie. Lo que pasa es de que para la segunda temporada, en lugar de darle una continuación, se siente más como una especie de spin-off o recopilatorio de historias que quedaron en el aire después de la primera temporada. Es como que si todo el manga hubiera concluido en la primera temporada y de ahí empezaron a sacar historias alternativas. Ese es de los problemas que tiene Kekai Sensei en cuanto a su segunda temporada. Por ello mencioné lo de la anécdota. No me di cuenta hasta el tercer capítulo y fue porque le pusieron un enfoque a Black distinto que al resto de los otros personajes secundarios, se podría decir. Ahí es donde me di cuenta de que realmente estaba viendo un spin-off. Al principio pensé yo, pero ya luego me di cuenta que era una segunda temporada. Ese sería el problema grande que tiene Kekai Sensei, que la primera temporada es una obra de arte, la segunda temporada desentona bastante con la narrativa que nos estaba presentando en la primera temporada, y es que realmente apostaron solo por el nombre y crearon una historia completamente distinta. No digo que esté mal, para darle un enfoque distinto a lo que tenían visto en el manga está bien, pero ya cuando traes la segunda temporada y la intentas conectar con la primera temporada, aquí es donde arruina toda la narrativa o esta historia que tenían respecto a Leonardo y los acontecimientos de la primera temporada. Por ello menciono de que se siente más como un spin-off que como una segunda temporada. Miren, sé que Kekai Sensei el problema es la segunda temporada porque desentona con la narrativa y cómo nos estaban construyendo las historias en la primera temporada, y es válido, pero también tenemos que entender de que la segunda temporada también nos trae joyitas como el enriquecimiento de los personajes secundarios. Tenemos historias donde se nos muestran las facetas de otros personajes que en la primera temporada no llegamos a explorar al 100%. Por ejemplo, tenemos a Zap, que pasa de ser un tipo impulsivo y mujeriego a alguien con un trasfondo un poco más complejo y habilidades que no se habían explorado antes. También tenemos personajes que se profundizan más, como Chain, que nos muestran lo que implica ser parte de un clan de hombres lobo y su sacrificio personal.
Esto le da puntos a la historia, pese a que hace un gran contraste, o el contraste que se marca entre ambas temporadas es bastante notorio. Ahora, estoy hablando mucho de la trama y cómo la narrativa se arruinó entre la primera y la segunda temporada. Bueno, no es que se haya arruinado, pues, pero cómo se desentona. Pero sí que estoy dando un enfoque distinto y estoy prestándole poca atención al personaje principal, que para mí es un buen protagonista. Y es de que, llegando a una conversación con ATXD, él me dio un punto de vista bastante interesante de Leonardo que me gustó bastante. Y es que normalmente cuando un prota empieza desde cero o es un poco más débil, se podría decir, siempre va a destacar por un poder oculto que se desata en ciertas circunstancias o que explota de la nada y termina convirtiéndose en un héroe hecho y derecho. En el caso de Leonardo es diferente. Sí, tiene un poder muy OP, los ojos del dios que todo lo ven, está demasiado roto, pero es que ni él entiende cómo funcionan. Y sus aptitudes no son las de un guerrero. Realmente él sigue siendo un humano fuera de sus ojos. Siempre lo vemos ayudando a los demás, los que sí son guerreros, por así decirlo, pero este es el atractivo de Leonardo. Su rol como protagonista es exclusivo de soporte, no se mete en las peleas directamente, se limita a ayudar utilizando sus ojos. Un ejemplo de estos podemos ver en el enfrentamiento final, como Leonardo ayuda a Klaus a derrotarlo. White lo menciona también, o lo describe a Leonardo como un caballero, pero un poco patético. Y esto no solo refuerza la relación que ellos dos tenían, sino que también es algo bastante acertado. Y no me malinterpreten, no digo que Leonardo sea patético. Metámonos un poquito en el contexto de cómo White lo describe. Realmente, como mencioné, Leonardo no tiene aptitudes de combate, no es un guerrero, y a esto se refiere con lo de patético. No se mete de cara a las peleas, como ya había mencionado, sino que ayuda con lo que tiene. Y no es que esta debilidad sea mala, realmente si vas a estorbar en una pelea, mejor ni te metas e intenta apoyarlo desde afuera, que es lo que hacen toda la trama o todas las historias que hemos podido ver, que así es como soluciona las cosas Leonardo. En alguna que otra sí se mete de cara, pero realmente no va a correr un peligro tan grande como lo podría hacer en un combate contra algún monstruo, como se pudieron ver, o en el combate final donde Klaus casi muere si no fuera por la ayuda de Leonardo. A eso vamos, con que es un protagonista bastante bueno, porque no necesita de un poder super OP, aunque sus ojos sí son super OP, pero no necesita estar como en la primera línea de la batalla, no necesita meterse directamente al enfrentamiento, sino que ayuda como puede. Esto es lo que lo hace un buen protagonista, porque ayuda con los recursos que tiene a la mano. Si bien este es un anime que ha sido olvidado y que pocas personas conocen, de hecho es más conocido o recordarán mejor su ending que el propio anime, puedo decir que este anime es bueno, pese a que tiene sus fallas y la relación que tiene la primera y la segunda temporada hacen un contraste bastante grande. Aún así se puede disfrutar con historias que van y vienen, pero que al final te dejan un buen sabor de boca, y es un anime bastante bonito que yo le tengo un cariño especial. Aunque no esté en mi top de 10 animes favoritos, realmente lo recuerdo con bastante cariño, porque fue de los primeros animes que empecé a ver en su momento. Y entonces, para el Sekai Review yo le doy un 4 de 5, porque como les digo, es un anime que tengo en el corazón y que me gusta bastante. No llega a ser uno de mis 10 animes favoritos, pero realmente lo recuerdo y por eso se los recomiendo, para que ustedes le den un vistazo y me digan qué tal les pareció. Así que nada, espero que esta review te haya gustado. Si es así, den like, comenten, compartan en sus redes sociales. No olviden seguirme a mí. Estoy en Facebook como DavidAG01, en Instagram, Twitch y TikTok como DavidAGamix. Y no olviden suscribirse al canal y al Instagram del canal y la página web del canal de SekaiJK. En Instagram estamos como sekai.j.k, si no mal recuerdo. En Facebook también estamos así, o era SekaiJK oficial.
De igual forma, los enlaces van a estar aquí abajo en la descripción. Así que sin nada que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.